Regresando de la cumbre de la OTAN, los periodistas le preguntaron a Trump y dijo que no tiene oposición a que María Corina Machado regrese a Venezuela. Y solo quiero aclarar que la administración no se opone a que la ganadora del premio Nobel regrese a su país de origen mientras el país lidia con la ayuda humanitaria por el terremoto. ¿Es eso correcto? Es correcto. Con respecto a María Corina Machado, a quien creo que todos conocemos y admiramos, la administración ha intentado mantener un equilibrio delicado respecto a la ayuda por el terremoto, diciendo que no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera ni nada por el... Bueno, ese que escucharon es el senador republicano Chris Smith. Hoy hubo una importante sesión en el Congreso de Estados Unidos donde algunas organizaciones de los derechos humanos de Venezuela mantuvieron coherente con la denuncia de que el respeto a las libertades públicas se sigue violentando a pesar de lo que aconteció el pasado 3 de enero. Pero específicamente el senador Chris Smith ahí habla del tema retorno María Corina Machado a Venezuela. Él fue muy específico y dice que Donald Trump no se opone a que ella retorne a Venezuela, que él está de acuerdo. Ahora, que eso se va a hacer en el momento adecuado, que no hay que precipitarse, es lo que está planteando el senador. Y yo entiendo que María Corina tiene que ser paciente en esta coyuntura, porque lo que menos necesita en Venezuela en este momento es que se dé una confrontación entre los que están detentando el gobierno de manera interina y los que están en la oposición. Ustedes saben que esa situación de que el chavismo tiene tantos años en el poder, más de 20 años, sumando lo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha producido muchas fisuras entre los sectores de la oposición y también en la ciudadanía. Entonces, Trump ha demostrado y ha dado evidencias y muestras de que él quiere que ese proceso de transición se dé de manera pacífica, que no haya inconvenientes y mucho menos confrontaciones. Entonces, María Corina debe esperar, porque si lo hace intuito persona, una decisión muy personal y de su partido y de sus seguidores, entonces se va a exponer a que Trump le dé luz verde a sus enemigos para que la persigan y para que la ataquen cuando llegue allá a Venezuela. Entonces, la misma María Corina Machado intervino de manera remota en un foro del Partido Popular en España, en un foro Libertas, Partido Popular Europeo, eso fue en Madrid, y ahí ella plantea que cuando regrese lo va a hacer de manera pacífica, que lo va a hacer con el propósito de cohesionar y unificar a los venezolanos. Eso es proyectando una actitud un poco de empatía, un poco empática, un poco de unidad, para que no piensen que ella irá con las intenciones de hacer una oposición férrea al gobierno interino de Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo María Corina en su intervención en ese foro celebrado allá en España. Lo que recibimos, lo que demostramos fue organización cívica, pacífica, ordenada. Y ese es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela. Y quiero pedirles su ayuda y su acompañamiento para este proceso de reencuentro en que líderes que hemos estado lejos de nuestro país regresaremos con una fuerza estabilizadora, pacificadora, ordenadora, para que todo este dolor, toda esta angustia, toda esta frustración que ha creado estos momentos vividos se canalicen de manera cívica y pacífica hacia un proceso de transición democrática. Bueno, y ustedes saben que ese proceso, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo coordina Dinora Figuera. Ella hoy dio una entrevista y dice que se va a crear una mesa de trabajo. Ustedes saben que el cronograma inicia el 1 de agosto y que en esa mesa de trabajo habrá 10 oficialistas del chavismo y 10 opositores. O sea, eso es como para generar una especie de equilibrio y que las cosas se decidan por consenso.
como parte de ese cronograma. Y muchos están un poco desesperados por el tema de las elecciones. Y ella misma lo plantea, que en este momento no hay condiciones para celebrar unas elecciones. Lo primero es la reestructuración de las instancias que van a administrar el proceso, que ocupen esas posiciones, gente honesta, gente que tenga un posicionamiento social de respeto, y eso dará cierta garantía de que el proceso va a ser totalmente diáfano. Mire, el New York Times trae un reportaje donde se refiere de manera extensa a una supuesta intención del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, de que presentaría como candidata a la presidencia a su hija Daniela Cabello. Ustedes saben que la hija de Diosdado tiene en este momento importantes puestos a nivel político y vinculado también al ámbito de la comunicación, y lo que se maneja es que el entorno de Diosdado piensa que su hija puede desempeñar un rol mucho más de impacto, mucho más importante que la misma Delcy Rodríguez. Ustedes saben que la imagen de Delcy Rodríguez se ha venido desplomando y la mayoría de los sondeos indican que el nivel de valoración de ella está sobre los 20, 22, 23%, y eso es un posicionamiento demasiado débil en función de la gran tasa de rechazo que tiene ella en estos momentos en la población venezolana. Miren, sigue encendido el tema en Colombia, el tema de la transición. Ustedes saben que ha sido imposible que se sienten el presidente electo Abelardo de la Espriella y el presidente saliente Gustavo Petro. Gustavo Petro sigue insistiendo en que hubo un fraude colosal y que él no estará en la transición que está supuesta, de acuerdo a lo que plantea la Constitución, a celebrarse en el Congreso Nacional. Eso es lo que plantea la Constitución. Él dice que independientemente de donde se celebre esa transición, él no estará porque no le va a dar la mano a un presidente que llegó a esa posición con un fraude. Él sigue sosteniendo que hubo fraude en el proceso electoral de Colombia y que él no le va a dar la mano a Abelardo de la Espriella, lo que proyecta, lo que pronostica una oposición férrea de parte de las izquierdas allá en Colombia. Todos sabemos que el panorama electoral quedó literalmente partido en dos, porque la ventaja fue de 248,000 votos, menos de un 1% en términos porcentuales. Y Petro dice en esa entrevista que dio en el día de hoy que el fraude fue de más de 800,000 votos. Dice él, pero no ha presentado ni siquiera la primera prueba de esa denuncia. Entonces, Abelardo sigue con la intención de juramentarse en una instalación militar, en una guarnición militar. Él está hablando con el Congreso a ver si se busca una vía jurídica que permita trasladar ese acto del Congreso Nacional, como lo establece la Constitución, a una instalación militar. Él quiere mandar un mensaje de fuerza, un mensaje de poder con eso, de que esos acuerdos de paz que firmó Gustavo Petro con las FARC, eso él lo va a desconocer. Inclusive él ya comenzó a cerrar algunas comisiones que tienen que ver con esos acuerdos de paz y 3 entidades que sustentaban fundamentalmente ese acuerdo que se hizo con las FARC. Dicho sea de paso, en el día de hoy hubo un encuentro en Washington del vicepresidente Restrepo con Marco Rubio, el encargado de la diplomacia norteamericana. Ustedes saben que Colombia ya está planteando una alianza con Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de relaciones diplomáticas, y de seguro que Estados Unidos va a jugar un rol bastante importante en lo que respecta al combate del narcotráfico, que ustedes saben que en Colombia está en una situación de desbordamiento y que provoca mucha violencia. Finalmente, seguimos en seguimiento con el tema de Irán. Donald Trump, que había dicho que iba a imponer unos arbitrios, ahora retrocede, dice que va a atacar y está atacando duramente instalaciones estratégicas de Irán. Esta vez amenazó
con que va a atacar infraestructuras civiles, puentes y otras instalaciones. Ahí siempre los inocentes tienen que pagar en medio de la guerra. Y dice Trump, que anteriormente había dicho que no iba a negociar con Irán, él cambia mucho la narrativa, mucho el discurso. Ahora dice que si no se sientan a negociar, se van a quedar sin nada. Y ustedes saben lo que eso significa, que el petróleo y el estrecho de Hormuz está involucrado en esa advertencia de Donald Trump. Porque en esos ataques que él ha lanzado, por ejemplo, él ha atacado posiciones como el Gran Tún, que es una zona de donde se ha establecido un control estratégico del estrecho de Hormuz, y él ha atacado esa zona, ha atacado Pequeño Tur también, y otras zonas que son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos como de su propiedad. Entonces él quizá quiere ocupar esa zona. Eso va a implicar una mayor presencia militar en tierra, en territorio, porque desde esa zona de Tún él puede tener más control del estrecho de Hormuz, y quizás en su advertencia eso es lo que deja entrever, que va por lo grande, que va por el control de ese estrecho que ha sido el punto estratégico de Irán para trancarle el juego a Estados Unidos como parte de esta guerra. Hasta la próxima.